Hola, buenas noches. Mi compañera Ana y yo vamos a explicarles las características de una nota informativa presidencial. Bueno, pues yo les voy a dar una introducción rápida de de cómo un periodista redacta o escribe sus notas periodísticas, sus notas informativas presidenciales. En nuestra búsqueda de información encontramos un libro muy interesante que escribe Tom Quick, que habla sobre la vida de un periodista dentro de la Casa Blanca. Este periodista trabaja también para para el diario The New York Times, y lo enviaron a la Casa Blanca a cubrir pues al presidente. Él abarcó 3 periodos, que fue de Kennedy, de Nixon y del presidente Johnson. Y bueno, rápidamente, a Ana y a mí se nos hace como una buena introducción para después dar las características de la nota informativa presidencial. Este periodista dice que alguien que cubre la Casa Blanca, por ejemplo, va a los viajes presidenciales, se hospeda muchas veces en el mismo hotel con el presidente, viajan en el mismo avión, comen, beben, hablan, muchas veces hasta duermen juntos, ¿no? Es un decir, así lo expresa este periodista. Pero así como puede ser muy fácil, a veces también es muy difícil obtener la información del presidente. A veces tienes que hacer cita, o aunque sean las palabras o la conversación más corta que quieras, tienes que hacer cita para poder platicar con el presidente, o tienes que conseguir entrevistas, aunque trabajes mismo dentro de la Casa Blanca. Bueno, pues dice que un periodista que cubre al presidente debe ser prácticamente un todista. Tienes que saber de finanzas, de política, de economía, de cultura, absolutamente tienes que ser un todista para poder cubrir al presidente en función. También dice que, por ejemplo, en la corresponsal de Estados Unidos, de la Casa Blanca, se puede escribir sobre los sistemas de armas, sobre la asistencia pública, la construcción de viviendas, la política interior, la política exterior, los impuestos, la política en general, de las mascotas del presidente, de la boda de su hija, etc. Puede escribir de muchas cosas. Tiene que ser, las personas que cubren al presidente tienen que abarcar casi todo. Tienen que hacer lo posible y esforzarse por abarcar casi todo. O concentrarse en lo más importante también. Bueno, pues les voy a platicar rapidísimo una anécdota que tuvo este periodista. A la 1 de la mañana le hablaron que tenía que presentarse a la Casa Blanca porque el presidente Nixon, me parece, iba a dar un comunicado a los medios de comunicación que trabajaban ahí dentro. Este periodista asiste a la conferencia, el presidente emite el comunicado y al día siguiente aparece en el periódico The New York Times. Pero la sorpresa que se llevó fue que otro diario, The Baltimore Sun, ya había publicado antes que la noticia, y él se pregunta cómo si yo fui uno de los primeros que recibió la noticia. Pues resulta que un periodista muy importante que trabajaba en el periódico The Baltimore Sun había cenado una noche antes con el presidente Nixon. El presidente Nixon le explicó, sus planes, le explicó de cuates, sus planes, cómo quería que se llevara el impacto de la noticia a la sociedad, cómo es que quería transmitirlo. El que cenó con el presidente dijo, aquí tengo una noticia, y el día siguiente fue publicado primero antes que todos los diarios. Entonces, aquí también el periodista la historia del periodista que está escrita en el libro de Tom Quick dice que los periodistas tienen que tener muchísimas palancas también para poder saber desenvolverse dentro de la Casa Blanca o de cualquier presidencia del mundo. A veces, tienen que ser capaces de escribir la noticia al momento, porque los presidentes emiten un mensaje y no les interesa. Ellos lo dicen y el periodista tiene que saber escribirlo bien, conciso y al instante. Entonces, en Estados Unidos, las notas informativas presidenciales tienen también una característica, que es no demasiado análisis o sondeo tras la superficie de las cosas. Tienen que ser muy concisos, muy concretos, muy entendibles. Vamos a poner otro ejemplo, que en el gobierno de Kennedy hizo un llamado a la prensa que trabajaba dentro porque quería emitir también un mensaje.
Entonces Kennedy quería darle noticias al pueblo, pero no quería ser él quien fuera la fuente. Kennedy lo dijo claramente a los medios que estaban ahí presentes. No quiero ser yo la fuente porque no quiero comprometerme con la responsabilidad. Sin embargo, quiero dar a conocer las noticias. Así que van a poner amigos del presidente. Y así salió en las notas del día siguiente, amigos del presidente. De hecho, así se llama el capítulo del libro del que investigamos Ana y yo. Este periodista también explica que muchas veces los medios de comunicación no están de acuerdo con lo que el presidente va a transmitir o no está de acuerdo mucho con lo que dicen. Sin embargo, la característica de la nota presidencial tiene que ser a favor del gobierno, a favor de la institución en que trabaja el presidente, a favor de donde está el presidente, a favor del gobierno, a favor de la administración, nada nunca perjudicial. Entonces, la nota informativa, una de las características que este periodista describe es que tiene que ser no perjudicial y a favor. También, por ejemplo, el periodista, la nota informativa de presidencia, tiene que a lo mejor darle una cierta protección al presidente. Si el presidente no quiere que sea publicado algo, o tiene que ver la manera de no hacerlo quedar mal, o tiene que ver la manera de cómo el presidente puede quedar bien ante la sociedad. Esa es una de las principales características que tiene la nota informativa, a diferencia de otras notas informativas, ¿no? Y bueno, mi compañera les va a dar una pequeña introducción. Mi compañera les va a dar en una presentación algunas notas que este periodista publica en el periódico The New York Times acerca del presidente. Les va a dar las características y también después les va a dar las características de algunas notas informativas presidenciales en la República Mexicana.